¿Qué tal, doctor? Le saluda Jorge Torres. Me complace la bienvenida al entrenamiento semanal exclusivo para la comunidad médica CDCELS. Espero sea de su agrado y bienvenidos a la sala de entrenamientos. Muy bien. Yo soy el doctor Fabián Nario. El tema que vamos a ver hoy es básicamente sobre el mecanismo de acción de estas células, cómo funcionan, pero también es importante que ustedes sepan de dónde obtenemos estas células, cómo las aislamos y cómo es que nosotros tenemos los controles de calidad para poder ofrecer estas células a sus pacientes a través de ustedes. Ahorita en estos momentos están saliendo en la pantalla lo que es el logotipo del laboratorio. Nosotros como laboratorio nos dedicamos a aislar y cultivar las células troncales mesenquimales. Nosotros lo que hacemos es aislamos estas células, ¿verdad? Pero todo esto lo hacemos a través de las buenas prácticas y fabricación de medicamentos. Nosotros pertenecemos a la Sociedad Internacional de Terapia Celular y contamos con dos laboratorios. Un primer laboratorio donde nosotros hacemos este aislamiento. En este momento ustedes están viendo una imagen en donde nosotros ahí podemos realizar este tipo de aislamiento y podemos nosotros aislar las células troncales mesenquimales. En este laboratorio de bioseguridad es ISO 5 clase 100, ¿verdad? El cual cuenta con un cuarto limpio ISO 6 clase 1000 autorizado para COFEPRIS y un segundo laboratorio donde nosotros podemos tener controles de calidad para poder nosotros verificar que adentro del laboratorio realmente sea un área estéril. Cada determinado tiempo nosotros tomamos biopsias de paredes, techos y las mandamos a analizar a un segundo laboratorio por fuera, en el cual nos reporta cada determinado tiempo un conteo de partículas y que esté libre de cualquier contaminación. En estos momentos ustedes están viendo tres imágenes. Una imagen, como ustedes pueden ver, se encuentra lo que es un microscopio invertido. Esta es la única manera en que ustedes pueden observar estas células troncales mesenquimales. Estas células nosotros las cultivamos y en donde nosotros las cultivamos, estas cajas se llaman flags. Ustedes pueden ver un medio en esta caja de color rojo, que es el medio en el cual nosotros alimentamos estas células. En este mismo medio donde nosotros alimentamos estas células, durante ese crecimiento, las células liberan factores de crecimiento. ¿Ok? Esos factores de crecimiento nosotros los separamos y hacemos otros productos que más adelante se los voy a comentar. ¿Qué pasa cuando alguno de ustedes nos pide células? Nosotros en ese momento, nosotros contamos con la capacidad para poder nosotros contar con la cantidad de células que ustedes nos solicitan. Nosotros las sacamos de lo que es de una incubadora, separamos estas células y las depositamos en un vial. Es importante que ustedes sepan que estas células tienen una vida media. La vida media que nosotros le ponemos a estas células es de 3 días. Por eso es importante que ustedes programen a sus pacientes para las aplicaciones. ¿Qué pasa con aquellas células que nosotros no utilizamos? Bueno, nosotros posteriormente las congelamos y las tenemos guardadas en un tanque de nitrógeno líquido. Algo en el cual ustedes pueden contar como respaldo es que nosotros contamos con 2 licencias sanitarias. La primera licencia es de medicina regenerativa. Esta licencia básicamente a nosotros nos apoya para hacer aplicaciones de las células. Sin embargo, la protección que nosotros les damos a ustedes es la segunda licencia, que es la de banco de células progenitoras o troncales. Es decir, nosotros tenemos permiso de COFEPRIS para poder nosotros aislar, cultivar y criopreservar estas células. Manejamos nosotros 2 tipos de terapia, aunque la terapia que más nosotros ofrecemos como proveedores es la terapia halogénica, que es de un 95%, y un 5% nosotros manejamos lo que son células troncales autólogas extraídas de médula ósea, de grasa, en el cual algunos médicos nos envían en sus muestras para nosotros cultivarlas y expandirlas. Nuestros convenios, los convenios que nosotros tenemos, es con el Cinvestav, y tenemos también un convenio que acabamos de firmar con el TEC de Monterrey para que nos envíen alumnos a hacer pasantías en el laboratorio.
Me gustaría detenerme aquí, si alguien tiene alguna duda con respecto al aislamiento y cultivo. Me hizo falta comentar sobre el tema de dónde las obtenemos, que más adelante les voy a hacer mención, pero me adelanto un poco. Nosotros obtenemos de la placenta, de un bebé. Nosotros seleccionamos a la donadora entre 18 y 24 años de edad. Obviamente tiene que terminar por cesárea, tiene que ir un embarazo normoevolutivo, pero que termine en cesárea. Nosotros tenemos un convenio con un hospital y médicos para que lleven a cabo todo lo que viene siendo el embarazo de este nuevo bebé. Le sacamos estudios a la paciente, obviamente, como ustedes saben, es muy importante los estudios. Tomamos hepatitis C, VDRL para sífilis, VIH, etcétera. Y posteriormente sacamos otros análisis en la placenta. Vamos a entrar al tema. El tema es usos y aplicaciones de las células troncales mesenquimales. Un poco de historia es algo que no voy a entrar mucho en el tema porque es algo que ustedes ya conocen a la perfección. Esto no es nuevo, esto ya se tiene aplicando hace muchísimos años, principalmente las células madres hematopoyéticas, como ustedes bien saben, se siguen utilizando para leucemia, linfoma, hasta lacemias. Y esto se describió desde 1908. Posteriormente se describieron las células madres hematopoyéticas de sangre de cordón umbilical, en las cuales se utilizaron por primera vez en una niña con anemia de Fanconi. La imagen que ustedes ven ahí es el doctor Thompson. El doctor Thompson fue el primero que aisló y cultivó células madres, pero ojo, embrionarias. Ya de hematopoyéticas ya pasamos a las células madres embrionarias. Y este doctor lo que hizo fue clonar a una oveja, como ustedes bien saben, la oveja Dolly, que ustedes bien conocen que la clonó y posteriormente murió murió esta oveja, ¿no? Estos estudios les dio continuidad un doctor muy famoso que se ganó el premio Nobel, el doctor Yamanaka, porque lo que hizo este médico es modificar 4 genes. Pero lo importante de este descubrimiento que él hizo es que tomó una célula troncal adulta, ya madura, que ya estaba diferenciada, la tomó de la piel. Y lo que hizo fue, al modificar estos 4 genes, regresó el reloj biológico e hizo una célula madre embrionaria con la misma capacidad para poder producir un ser vivo completo. Es decir, podías ponerle un espermatozoide y formaba un ser vivo completo. A estas células se le llaman células iPSC, células totipotentes inducidas. Para que ustedes puedan entender el tema de las células troncales mesenquimales y cómo tratar a sus pacientes, pues es básico, ¿no? Entender la definición de lo que es reparo y regeneración. Reparo es el cambio de un tejido maduro lesionado por otro tejido inmaduro, pero de diferentes características y funciones, y eso es igual a una cicatriz. Regeneración es el cambio de un tejido maduro lesionado, pero ojo, sustituido por otro tejido con las mismas características y funciones. Y esto sí sirve y funciona, ¿verdad? Y ustedes lo pueden comprobar porque esto sucede en el cangrejo del río, gusano del agua y en el embrión, en la etapa del embrión, ¿no? ¿Qué pasa en el adulto? En el adulto también existe esta etapa de medicina regenerativa. Obviamente es diferente en cada órgano y tejido. Nosotros la encontramos alta, esta regeneración, como ustedes saben. Hay un cambio del epitelio de la piel, ¿verdad? Cada determinado tiempo, del epitelio absortivo del intestino delgado, cada 96 horas, y un órgano que ustedes conocen que se regenera muy fácilmente, ¿no? Que es el hígado. Moderado, hueso, después de una fractura se forma el hueso calloso, músculo, y bajo, muy bajo, pero no es que sea inexistente, corazón, cerebro y cartílago. Yo aquí hice una gráfica y vamos a suponer que en esta gráfica lo que estamos viendo es el desarrollo embrionario. A un lado de la gráfica vamos a medir lo que es magnitud, tiempo, y vamos a suponer que en el desarrollo embrionario hay una lesión aguda. Como toda lesión aguda, se monta un proceso inflamatorio. Pero ¿qué sucede en la etapa embrionaria? Que está representada por un triángulo verde. Como pueden ver,
hay abundantes células progenitoras. ¿Qué es lo que hacen estas células progenitoras? Lo que hacen es regenerar. Y ya vimos la definición de regenerar. Es el cambio, la sustitución de una célula dañada por otra, misma célula, pero con las mismas características o funciones. ¿Qué sucede aquí? Pues el aumento de estas células progenitoras van a sustituir esa célula dañada por esa lesión aguda y por ende no vamos a tener una complicación llamada cicatriz. ¿Y qué pasa en el adulto? Y cuando me refiero a adulto, no me refiero a un adolescente de 18 años que pueda botar, fumar y tomar. ¿Ok? ¿A qué creen que me estoy refiriendo? Me refiero a posnacimiento. ¿Qué pasa en posnacimiento o en la edad adulta, como ustedes quieran suponer? Bueno, vamos a suponer que hay una lesión aguda igualmente, y esta lesión aguda, como pueden ver, se monta masivamente. Hay un proceso inflamatorio representado por el triángulo rojo. Pero ¿qué pasa en la etapa adulta? Hay una baja disponibilidad de células progenitoras. Por ende, hay una disminución de la regeneración. Entonces, el cuerpo tiene que reaccionar y por buscar una solución rápida, ¿verdad? Lo que hace el cuerpo es repararse, no regenerarse. Y por ende tenemos una complicación llamada fibrosis, que es igual a cicatriz. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en medicina regenerativa? Nosotros en medicina regenerativa lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos suponiendo que hay la misma lesión en un paciente adulto, una lesión aguda, un proceso inflamatorio, pero como ya comentamos, hay una baja disponibilidad de estas células progenitoras o células madres troncales mesenquimales, y lo que hacemos en medicina regenerativa es aumentar la cantidad de estas células troncales mesenquimales. Si aumentamos estas células madres troncales mesenquimales, lo que estamos aumentando es la posibilidad de que exista una regeneración y no una reparación. Entonces, exógenamente, lo que nosotros hacemos es aplicar cantidades de estas células en millones de células para que exista una regeneración celular. Por ende, podemos considerar que tenemos una disminución de las complicaciones de cualquier o dicha enfermedad. Es decir, vamos a tener una regeneración sin cicatriz. Por poner un ejemplo, en la etapa de la embriogénesis, la célula madre encargada de formar los órganos y tejidos es la célula madre embrionaria. ¿Ok? Esa va a ser la encargada de construir toda la casa, todos los órganos y tejidos. Pero ¿qué pasa en el adulto? Como ya comenté, posnacimiento, la célula madre encargada es la célula troncal mesenquimal. Entonces, que no se les olvide, el apellido es mesenquimal. Cuando les hablen de células madres, hay diferentes tipos de células madres. Las células madres que ustedes están utilizando ya, muchos de ustedes, o que van a utilizar, son las células madres o células troncales mesenquimales. Su definición, pues es una célula que se puede dividir indefinidamente y puede renovarse por tiempos prolongados. Es una célula que no es específica y puede dar lugar a diferentes tipos celulares, no solamente morfológicamente, sino funcionalmente. Como ya les comenté, están las células madres embrionarias y las células madres adultas. ¿Qué pasa con las células madres embrionarias? Cuando las descubrió el doctor Thomson y las aisló y trató de cultivarlas, vio que estas células no obedecían órdenes del entorno. ¿Por qué? Porque en donde fueron extraídas estas células era un entorno el cual estaba perfectamente regulado, que es el útero. Cuando tratan de aislarlas y cultivar estas células troncales mesenquimales, lo que pasa aquí es que estas células son extraídas y pierden algo que se llama inhibición por contacto y forman teratomas y teratocarcinomas. Por eso no se usan células troncales mesenquimales. Bueno, se pueden clasificar en células totipotentes, pluripotentes, multipotentes y unipotentes. Es algo que ustedes ya conocen. Estas células tienen la capacidad de poderse
diferenciar en otras líneas celulares como ectodermo y endodermo, no nada más del mesodermo. Estas células pueden dividirse. Una célula progenitora troncal mesenquimal puede hacer una copia de ella misma y una copia hija, la cual la copia hija lo que hace es poder regenerar ese órgano y tejido. ¿Qué es lo que hace una célula madre mesenquimal? Una célula madre mesenquimal lo que hace es diferenciarse a una célula específica para tener funciones específicas, es decir, una célula troncal mesenquimal no puede bombear sangre como si lo hace el músculo cardíaco, llevar una molécula de oxígeno como lo hace un eritrocito y encender señales electroquímicas como lo hace una neurona. Estas células se pueden encontrar en diferentes órganos y tejidos. Hay ciertos criterios que la Sociedad Internacional de Terapia Celular marca para poder definir una célula troncal mesenquimal. Como ustedes bien saben, hay ciertos marcadores en los cuales se tienen que presentar estas células después de un cultivo. Y estas células son, marcadores son los marcadores CD73, 90 y 105. ¿Qué pasa con estas células? ¿Se pueden aplicar a todos los pacientes? Sí, se pueden aplicar a todos los pacientes. ¿Por qué? Porque una de las características de estas células es que no expresan complejo mayor de histocompatibilidad, clase 2. Nosotros obtenemos estas células, las aislamos de un tejido que es la placenta y posteriormente las cultivamos. Se pueden diferenciar en otros tejidos con cócteles especiales, especialmente a hueso, cartílago y grasa. Estas son unas imágenes de las células tomadas de laboratorio. Las del lado izquierdo son imágenes que tienen aproximadamente 4 días y el de la imagen derecha de su pantalla tienen 14 días. Esta es una citometría de flujo que nosotros tomamos por un laboratorio externo. Estos son los marcadores inmunofenotípicos que presenta y los que carece. Sin embargo, lo importante de estos marcadores, como ustedes pueden ver, nosotros tomamos la viabilidad por 6 días. Abajo en su pantalla, en la parte inferior izquierda, ustedes pueden ver la fecha de viabilidad. Fueron tomadas el 11 de junio del 2019 y la viabilidad de ese día fue del 99.70%. Al día siguiente volvimos a tomar la viabilidad en este laboratorio, en el cual viene ahí el nombre, y tomamos, los resultados fueron del 99.69%. Sin embargo, al tercer día la viabilidad fue del 99.62%. Al cuarto día, esta viabilidad seguía siendo del 99.11%. Para el día 15, volvimos a tomar la viabilidad y la viabilidad fue del 97.79%. Es decir, lo tomamos del día lunes, del día martes al día sábado. El día domingo no se tomó análisis, obviamente, porque estaba cerrado el laboratorio, pero el día lunes se volvió a tomar la muestra y la viabilidad bajó a 79.79%. ¿Por qué les hago yo hincapié en este punto? Porque ustedes pueden confiar en la viabilidad de las células. A pesar de que nosotros tenemos una viabilidad de 5 días o de 6 días, nosotros siempre decimos que tiene que ser 3 días. ¿Por qué? Porque es importante que el paciente esté consciente que entre más rápido se apliquen estas células, es mejor. Y la tranquilidad que ustedes pueden tener de que la viabilidad en la cual nosotros enviamos las células por red en frío, pues eso también les da una garantía de que ustedes lo que están aplicando realmente está vivo y que tiene buena viabilidad. Hay diferentes tipos para poder extraer estas células. Ustedes bien saben que se pueden extraer de médula ósea y de grasa. Lo que esto básicamente se está aplicando es factor vascular estromal, no son células troncales mesenquimales, excepto si ese tejido se manda al laboratorio y se aíslan y cultivan estas células, pues ya podemos decir que lo que estamos aplicando al paciente son células troncales mesenquimales. Sobre los descubrimientos que se han hecho de dónde provienen estas células, pues se ha hablado que en los vasos sanguíneos existen unas células que se llaman pericitos.
Estos pericitos se encuentran entre los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y en una científica, que aquí está el paper, aquí arribita, si quieren lo pueden anotar o tomar una foto. Aquí en el paper de esta científica, lo que hace ella es que en el momento que ella toma el pericito, los cultiva y se da cuenta que estas células se pueden adherir al plástico del flax. Ojo, cuando dicen que se adhiere al plástico, no se adhiere al plástico de la solución fisiológica, se adhiere al plástico del flax. Para lo que hizo esta científica, que posterior a eso la manda a citometría de flujo y ve y determina que inmunofenotípicamente tienen las mismas características que una célula troncal mesenquimal. Posteriormente, lo que hace es que por cócteles especiales trata de diferenciarlo a grasa, cartílago y hueso, y lo logra. Entonces, ella define en su paper que los pericitos son células troncales mesenquimales que se encuentran en los vasos sanguíneos. Esta es una imagen de un ratoncito que le hicieron una fractura en la tibia, le aplicaron células. Y el primer órgano donde se van estas células, como ustedes bien conocen, pues es el pulmón. En el primer día, ustedes ven las células radiomarcadas, ¿verdad? Y en donde están depositadas, pues no es en la tibia, es en pulmón. Posteriormente, al tercer día, estas células migran y viajan donde se encuentra la fractura. Eso lo hacen a través del homing y duran ahí 14 días. ¿Qué pasa una vez que aplican las células troncales mesenquimales? Estas se van a ir a los órganos y tejidos inflamados. Una vez que el pericito se encuentra en el vaso sanguíneo, este pericito se desprende. Para que este pericito se pueda desprender y pueda cambiar su morfología a una célula troncal mesenquimal, tiene que ser estimulada. Y tiene que ser estimulada por un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio tiene que tener ciertas señales. Esas señales, las cuales obedece la célula troncal mesenquimal para poder migrar al órgano tejido llamado, se llaman interleucinas. Por esas interleucinas, estas células van a encontrar el órgano tejido dañado y ahí van a hacer dos cosas. Hacen lo que es su potencial de inmunomodulación, ¿verdad? Que es de ahí sus principales características de estas células para que puedan tratar pacientes con enfermedades autoinmunes. Y por otro lado, hacen la secreción de factores tróficos, es decir, todos los factores de crecimiento. Básicamente lo que hacen ahí es que forman un ambiente para que exista una regeneración. Todas estas aplicaciones que se hacen actualmente en pacientes, todas tienen sustento bibliográfico al día de hoy. Actualmente hay 70 protocolos que se están realizando en enfermedades cardiovasculares, ojo, en humanos, ya olvídense de los ratones, 45 en enfermedades autoinmunes, 37 en osteoartritis, 32 en enfermedades del hígado, 29 en enfermedad de injerto contra Wested, osteoartritis imperfecta, Alzheimer, etcétera, etcétera. Enfermedades autoinmunes pues se aplican en esclerosis múltiple, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, etcétera, etcétera. Se han hecho diferentes combinaciones de estas células, se han aplicado células halogénicas con factor vascular estromal, células halogénicas con autólogas extraídas de sangre de médula ósea, sangre periférica, extraídas de grasa, de placenta, etcétera. Esto es algo que ya existe, nosotros no estamos innovando nada. Actualmente se vende y se distribuye, se comercializa estas células, un producto que se llama Prochyma, cual se utiliza para enfermedad de injerto contra Wested. Siempre en sus aplicaciones es importante que exista el sustento bibliográfico, ¿verdad? Porque estas células no sirven para todo. Y desafortunadamente se están ofreciendo para todo y no es así. Estas células siempre, cuando se vayan a aplicar, siempre se tienen que aplicar con una base científica. Por eso, en cada una de sus aplicaciones, ustedes tienen que tener conocimiento de que esto ya se aplicó en humanos y lo pueden hacer con toda libertad en enfermedades autoinmunes. Por un ejemplo, principalmente en enfermedades como lupus, los cuales son refractarios al tratamiento convencional, y es importante que ustedes tomen estudios del antes y el después para que puedan ustedes comparar los resultados. En evento vascular cerebral funciona excelentemente bien. Ahí estas células pueden rescatar neuronas y oligodendrocitos de la apoptosis, es decir, de la muerte celular,
y también tiene efectos antiinflamatorios y neuroprotectores, además de que pueden proliferar y promover la maduración de células precursoras neuronales. Infarto agudo de miocardio funciona muy bien, principalmente, como ustedes saben, la primera complicación del infarto agudo de miocardio pues, es la insuficiencia cardíaca, que es lo que nosotros podemos ver ahí como mejoría clínica. Vemos una mejora de la función ventricular, mejora de la fracción de eyección y principalmente, y lo más importante que buscan los cardiólogos, es la mejoría de la perfusión del miocardio. Es una paciente con dermatomiositis, una paciente que yo tuve. Como ustedes saben, la dermatomiositis es una enfermedad autoinmune. Básicamente esta enfermedad lo que hace es que deja a los pacientes en sillas de ruedas porque afecta a los músculos, afecta a la piel. Estos pacientes no se pueden mover. Entonces ahí esta paciente estaba pidiendo ayuda para poder la apoyaran económicamente, porque quien la ayuda y la mueve pues es una hija de 14 años. Estuvo bajo tratamiento en el hospital, en el Soquipa, con inmunosupresores, con ciclofosfamida, y a pesar de eso ahí estaba en la silla de ruedas. Posteriormente nosotros la empezamos a tratar, ¿verdad? La dosis que nosotros manejamos ahí fueron dosis de 50 millones y afortunadamente la paciente se encuentra en estas condiciones actualmente. Ya le quitaron los inmunosupresores, tuvimos una conversación con su reumatólogo y afortunadamente no nada más le hemos podido ayudar a ella, sino hemos podido ayudar a otros pacientes con algunas enfermedades autoinmunes. Paciente de 46 años, diabético, mal controlado de la diabetes. Como ustedes saben, la diabetes es un problema en el cual ocasiona en pacientes que se fracturan, pues que tengan pseudoartrosis, es decir, falta de la unión del hueso. Este es un paciente con herida de arma de fuego, lo que ven ahí son las esquirlas de la bala. Tiene un clavo centromedular y pueden ver que no ha consolidado, iba tras su tercera cirugía. Nosotros le aplicamos las células en un periodo de 3 meses, comparamos las radiografías y como pueden ver, hay una consolidación del hueso. Entonces se pueden aplicar sin ningún problema. Ahí hay otro caso que nosotros tuvimos. A diferencia del otro paciente, este es un paciente sano, de 24 años, que se alimenta bien, deportista. Estamos hablando de Alan Pulido. Alan Pulido se fracturó el año pasado. Me hablaron a mí de Chivas para ver la posibilidad de ponerle células. Esta es su radiografía. Él tuvo su primera lesión el 1 de julio del 2017 y la radiografía fue el 6 de julio. Vean las imágenes. Se está empezando a formar el hueso calloso. Ahí está Alan Pulido con nuestro vial, ¿verdad? De 50 millones de células. Iba a su tercer tratamiento de células. Vean el hueso calloso que se está formando ahí, ¿verdad? Ahí está el doctor Juan Pablo Ramírez que le está aplicando las células ahí en el Club Chivas. Ahí va su 5º tratamiento y vean cómo se está formando el hueso calloso. Obviamente este tratamiento no fue un tratamiento para poder que pudiera consolidar. Obviamente es un paciente sano, le iba a consolidar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahí? Lo que hicimos es acelerar el proceso de regeneración de la cicatrización. Él iba a estar para regresar a las canchas en diciembre. A él lo trataron conservadoramente y regresó a las canchas a los 2 meses y medio. ¿Qué pasa en la artrosis de rodilla? En la artrosis de rodilla hay publicaciones, como en este caso está este artículo donde se aplicaron 10 millones de células en artrosis de rodilla. Como pueden ver, a mano izquierda está antes de la aplicación y a mano derecha se evaluó a los 6 meses por endoscopía. Hubo un aumento del cartílago, pero fue algo no muy significativo. Con 50 millones mejoró estos pacientes. Sin embargo, no había tampoco nada significativo y con dosis de 100 millones nosotros aplicamos los 100 millones intraarticularmente y esos son los resultados a los 6 meses por artroscopía. Pacientes con esclerosis, es un paciente de una publicación de un paciente con esclerosis sistémica. A ella le aplicaron 2 millones por kilogramo de peso. Tuvo una necrosis avascular aguda, como pueden ver, al lado izquierdo está antes de la aplicación, al lado derecho después de la aplicación. Sin embargo, lo importante de este caso clínico es
que pudieron comprobar la formación de vasos sanguíneos. Vean las flechitas negras que están señalando la angiogénesis de estos vasos sanguíneos. Una lipectomía de un cirujano plástico, desafortunadamente le sucedió eso. Pueden ver una zona ahí de injerto que el cirujano plástico intentó poner, desafortunadamente pues no iba a pegar. Ahora vean la zona del músculo, cómo estaba. Nosotros aplicamos a este paciente 800 millones de células y un sistema que seguramente ustedes conocen, que es el sistema BAC. También mandamos a hacer una malla de fibroblastos para acelerar la recuperación. Vean, de la imagen del lado izquierdo al lado derecho, así está actualmente esta pacientita. Pacientes con evento vascular, también hay sustento bibliográfico. Este es un artículo donde habla de 12 pacientes, en donde su causa o su etiología fue por arteriosclerosis, un caso raro de moya-moya. Y como ustedes pueden ver en la imagen A, hay una oclusión de la arteria cerebral media marcada por la flecha roja. En la imagen B, 7 días previo a la aplicación, ustedes pueden ver la zona de infarto, y 7 días posteriores pueden ver de la aplicación, pueden ver ustedes la zona de infarto. Sin embargo, lo que hicieron estos médicos fue evaluar la evolución clínica por 300 días. Y lo que ellos pudieron comprobar fue que hubo mejoría clínica, principalmente sensitiva y motora. Esta es otra imagen de otra resonancia magnética, donde muestra una oclusión de la arteria carótida interna, A antes de la aplicación, B un día antes de la aplicación, y la imagen C, 6 días después de la aplicación, y tendió a la mejoría clínica la paciente. Igual, otra paciente con oclusión de la arteria carótida interna. Vean la mejora de la zona de infarto en 7 días. Entonces, estos pacientes se evaluaron básicamente en una fase aguda y fue significativo a una disminución del 20% a una semana. Este es un estudio que se hizo con 186 pacientes con insuficiencia renal. Se les hizo un trasplante renal, pero durante la cirugía o tras la cirugía se le aplicaron células troncales mesenquimales, y lo que ellos comprobaron fue que hubo una menor incidencia del rechazo agudo del trasplante, una disminución del riesgo de infecciones oportunistas y una mejora de la función renal. Para concluir, importante que ustedes tomen en cuenta es que en el organismo los pericitos se encuentran en los vasos sanguíneos, son estimulados y van a ser desprendidos por un proceso inflamatorio a través de interleucinas y van a cambiar su morfología a una célula troncal mesenquimal. La célula madre mesenquimal que nosotros les enviamos solamente hace 2 cosas. Lo primero que hace es inmunomodula. ¿Por qué? Porque no queremos que se monte un proceso inflamatorio masivo, porque donde hay inflamación hay destrucción. Entonces, por ende, si son inmunomoduladoras, pues sirven para enfermedades autoinmunes, pero no nada más para enfermedades autoinmunes, sino para enfermedades crónico-degenerativos, ¿ok? La segunda cosa que hacen es que crean un microambiente favorecedor a través de factores de crecimiento para una regeneración. Y también se ha descubierto que producen un péptido, que es un antimicrobiano, que es el LL37, que no funciona como un antibiótico, pero tiene esas propiedades. Doctores, espero haya sido de su agrado el entrenamiento. Les pido por favor que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿sí? En Instagram como CDCELS y en Facebook como Comunidad en Medicina Regenerativa CDCELS. Los esperamos en el próximo entrenamiento. Saludos.